Bienvenidos y bienvenidas, mis amados todos. Gracias por estar ahí, de verdad. Que el Señor me los bendiga. Que haga resplandecer su rostro sobre todos ustedes. Que les conceda mucha paz. Que les conceda mucha bendición también a todos ustedes. Esperamos que usted pueda ser bendecido con esta palabra. Entendiendo las llaves del reino. Usted va a ver que le va a bendecir, va a entender qué significa esto para que usted opere en estos principios de las llaves del reino. Para usted fue establecido este principio de las llaves del reino, para que usted tenga una vida productiva, una vida bendecida. Yo decía en la clase pasada que toda nación, toda sociedad funciona sobre leyes y sobre costumbres que hacen que esa sociedad trabaje. Toda sociedad organizada tiene un orden social, un orden político, un orden económico en la cual esa sociedad, esa nación funciona. Toda nación opera de esa manera. Esa nación es formada primero por personas, segundo, por personas que están en un lugar geográfico, y por las leyes que rigen esa nación, esa población. El resultado es una cultura de leyes y una cultura de principios que sirven de norma, que sirven de valores, que sirven de moral y que establecen un estándar hegemónico que rige la relación entre cada ciudadano, donde hay una estructura de autoridad y su disposición en relación con las expectativas dentro del marco constitucional. Para que un reino pueda desarrollarse, para que un reino pueda expresarse de una manera fidedigna, de una manera correcta, necesita este tipo de entendimiento donde las leyes y los principios son los que norman dentro de esa sociedad, de esa nación. Mucha gente dentro del reino de Dios, ¿cuántos saben que somos un reino, que somos una nación celestial? Ha odiado esta manera de ver la revelación de la palabra de Dios. Han puesto a un lado muchas veces las leyes, han puesto a un lado los principios por encima de, dando prevalencia y poniendo primariamente sus sentimientos, sus emociones, lo que consideran, en lugar de operar en los principios y en las leyes y en la cultura que ese reino está promoviendo, que ese reino está en este reino está operando. Mucha gente quizás tiene cierto conocimiento de algunas cosas, pero muchos de ellos tampoco quizás saben o son ajenos al entendimiento de principios claves. Muchos creyentes, y yo creo que ese es el problema del pueblo del Eterno, mis amados, que contamos quizás con mucha información, pero muchas veces nosotros no sabemos cómo usar esa información en el momento preciso. Y a eso es lo que significa las llaves. Las llaves tienen que ver con qué usted debe hacer, cómo debe operar dentro del reino en el cual usted pertenece, en el reino en el cual usted vive. El Señor nos dice en Lucas 12:32, nos dice: no tema, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darle el reino. El Señor nos está dando el reino, ya nos lo dio. No tenemos que estar mendigando y poniendo cara de pena muchas veces, porque ya el reino se lo ha concedido, ha sido un regalo que Dios nos ha dado. Por tanto, el conocimiento de ese reino es importante, pero no es suficiente para la vida productiva o la vida efectiva como creyente. El conocimiento no le va a dar a usted una vida productiva. Esto es porque la mayoría de los creyentes no tienen la mentalidad adecuada.
Usted necesita tener una mentalidad adecuada para que en el momento oportuno lo que usted conoce pueda utilizarlo para su propio beneficio. Es por eso que cuando usted lee la oración del Padre Nuestro, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado venga tu reino. En otras palabras, Dios nos ha dado el reino, nos lo ha concedido, ya lo tenemos. Somos parte de ese reino. Ese fue el principal objetivo por el cual Él vino a la tierra. Cuando Él muere, transfiere la autoridad de ese reino a todos nosotros. En el momento entonces que nosotros nos alejamos o malinterpretamos el uso de los principios que la Biblia nos da, no estaremos operando en el poder de ese reino. Es cuando nosotros ponemos nuestra confianza en el Mesías y caminamos en los derechos, beneficios y privilegios que vienen con el reino. Ya con el reino hay un paquete integrado que le pertenece a usted. Entonces, ¿cómo entonces nosotros nos apropiamos de nuestros derechos? ¿Cómo entramos en el pleno goce de nuestros beneficios y privilegios? Mis amados, ¿cómo o cuáles son las llaves para una vida efectiva en el reino de Dios? Póngame mucha atención. Un día, Yeshua le preguntó a sus discípulos, sus 12 discípulos más aventajados, eran 12 los más cercanos. Ahora, dentro de esos 12 había 3 también que eran todavía más cercanos. Y le hace una pregunta importante que resuena todavía hoy para poder entender este principio de las llaves del reino. Porque es ahí donde Él explica y comunica el significado y el entendimiento de para que usted lo pueda ver. Eso está en Mateo 16, 13, 19. Dice: viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él le dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Mesías. Óigame bien lo que dice Pedro. Esos 3 más cercanos, más íntimos, se levanta cuando ninguno de los otros ha hablado nada y dice y declara: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Inmediatamente Yeshua escucha esta palabra, se levanta y dice: bendito eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi asamblea, mi eclesía, en el griego koiné original. Eclesía, una asamblea. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y entonces aquí menciona lo que nosotros queremos hoy entender, y es el poder o el entendimiento de la llave. Él dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Póngame mucha atención. Ahí a Pedro Él le dice: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces ahí le dice cuál es el ejercicio operacional de las llaves. Él le dice: y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay algunos elementos importantes que brevemente quiero describir. Lo que quiero ver que usted pueda notar es que aquí nos dice que cuando Pedro se levanta y declara que Él es el Mesías de Israel, Yeshua hace una declaración y dice: no te lo reveló carne ni sangre. Cuando la Biblia dice esto,
no está hablando acerca de que él tuvo una revelación superior del cielo y que Dios le bajó un fax del cielo, por así decirlo, le dio un mensaje celestial y él allá se ha alumbrado. No, eso no es lo que dice ahí. Lo que está tratando de decir ahí es que literalmente eso no te lo enseñó ningún maestro, lo que está diciendo. O sea, usando el término carne y sangre, eso significa no te lo enseñó un maestro. En otras palabras, tú pudiste discernir a través de la experiencia que has vivido conmigo. Todo lo que he hecho, he resucitado muerto, he sanado ciegos que solamente era entendido en la cultura hebrea, que solamente el Mesías podía sanar. O sea, un ciego de nacimiento, un leproso también. Nadie podía sanar un leproso, solamente el Mesías cuando viniera. Él había hecho barro en la tierra y le había puesto ese barro a un ciego de nacimiento. Y él había visto. ¿Por qué? Porque se esperaba que cuando el Mesías viniera, él sanaría este tipo de enfermedades. Él sanaría este tipo de ceguera. Él vio cuando él habló que pescaran hombres. Eso era una profecía que estaba en el libro de Jeremías. Él le dijo a ellos en una ocasión: yo soy el buen pastor. Fue la profecía que se habló en Ezequiel. En otras palabras, él llegó al entendimiento a través de todo ese tiempo de vivir con Yeshua, de verlo a él enseñar, de verlo a él sanar. Y de esa manera él pudo entonces llegar a la conclusión que aunque unos decían que él era Elías, que aunque unos decían que él era el Juan el Bautista, que aunque unos decían que era Jeremías, él había llegado a la conclusión que él era, por la evidencia escritural, que él era el Mesías. Eso es lo primero que yo quiero que usted pueda ver. Lo segundo es que Yeshua le dice que también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi asamblea. Es interesante notar aquí que la palabra aquí roca de la confesión de Pedro no tiene nada que ver con Pedro. O sí, tiene algo que ver con Pedro, tiene algo que ver solamente lo que él dijo. Porque la roca a la que se refiere este texto no es a Pedro, interpretado por la religión tradicional. Cuando han dicho que Pedro es el fundamento y es la roca, no, aquí no está diciendo eso. Literalmente lo que Yeshua está diciendo es que la roca que él habló fue la declaración que él hizo. Entonces, si la declaración no es, si esa roca no es Pedro, es su declaración, tenemos que enfocarnos entonces en la declaración. La roca es la confesión de Pedro, donde él dice que él edificaría a su congregación, a su asamblea santa. El término que se usa aquí es muy importante para que usted me entienda. Es la palabra eclesía. La eclesía se edificaría, se establecería, se construiría. La palabra griega para iglesia, que se traduce, que es una traducción un poco imprecisa, pero que también tiene una connotación importante que yo quiero hablar. La palabra original en hebreo es kahal, que de una manera agrícola era la reunión de ovejas alrededor de un pastor. Por eso Jesús en una ocasión dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Esa es su eclesía, esas ovejas que lo oían. ¿Y quién era él? Cualquier persona, ¿no? Jesús era el Mesías de Israel, el Rey del universo. Estar congregado alrededor te constituía en ser parte del movimiento restaurador que Yeshua encarnaba. Yeshua estaba tratando de restaurar a Israel para que fuera lo que Dios le planteó ser: la luz del mundo, la sal de la tierra. Y es a través de esta eclesía, de esta cajal, estas ovejas reunidas alrededor de este pastor, el buen pastor, comenzaría el proceso de restauración, o de tikkun, como se conoce en los conceptos hebraicos. Estamos en presencia aquí de un tikkun. Es interesante también notar que los títulos Mesías e Hijo de Dios viviente estaban solamente reservados exclusivamente para el Mesías de Israel, el libertador, la esperanza del mundo.
que había sido profetizado por todos los profetas. Cuando observamos la palabra griega eclesía, nos encontramos con una información muy profunda. En lugar de ser un término eclesiástico, un término religioso, mejor dicho, la eclesía está conectada con, o básicamente es un término gubernamental. Ojo aquí, esto es muy importante. La palabra eclesía literalmente significa los que son llamados fuera. Fue utilizado comúnmente por los griegos para referirse al Senado o a otros grupos políticos que fueron elegidos por el pueblo, por el demócrata. Los griegos inventaron la democracia, pero no la perfeccionaron. Los que la llevaron a un nivel mayor fueron los romanos. Entonces, para los romanos, entonces, la eclesía era el Senado. Era un gabinete. Era el gabinete gubernamental representativo de toda la nación. Entonces, cuando Yeshua dice, yo edificaré mi eclesía, mi asamblea, estaba haciendo referencia a un término gubernamental. En otras palabras, él estaba restaurando o levantando a quienes lo iban a representar en el gobierno de su establecimiento de la restauración del reino en Israel. Estos 12 discípulos serían el Senado del Señor en la tierra. Pero también todos los otros, todas las personas que después de ellos creerían en la restauración que él estaba haciendo. En otras palabras, entonces, permítame recapitular para recalcar esto. ¿Qué yo quiero decir entonces cuando hablo de eclesía? Primero, la palabra eclesía es un término político, no un término religioso. Segundo, toda esta discusión acerca de las llaves sobre el atar y el desatar no es una religión entonces, y ahí vamos ahora, sino una discusión política. El uso de las llaves a través de la eclesía para atar y desatar era la autoridad que se le estaba confiriendo al Senado del Israel restaurado para establecer el reino en la tierra como es en el cielo. Esto no es una cuestión de religión aquí, sino de política. En efecto, Yeshua estaba diciendo, póngame mucha atención, de la misma manera que César es el señor de su gobierno y ha creado un senado, su eclesía, su gabinete, también yo que soy el que se me concedió la autoridad de todo lo que existe del cielo y de la tierra, yo le confiero ahora a ustedes, mi senado representativo en la tierra, la misma autoridad que yo fui investido. Póngame mucha atención, por favor. Por eso que Pablo dice sobre esa roca, sobre esa declaración. En otras palabras, de lo que yo soy. La declaración es lo que es Él, el Mesías. ¿Qué es el Mesías? El autorizado para gobernar. El que fue destinado para gobernar, el que fue sellado para regir las naciones de la tierra, el rey del universo, el rey del mundo. Entonces a él conferir, entonces transferir esa autoridad a su eclesía. ¿Para qué? Para que con las llaves en la mano ataran y desataran. Ahora, ¿qué es este concepto? También aquí tenemos que explicar un poco acerca de esto. En el judaísmo del primer siglo, el atar y el desatar, que son las llaves es el simbolismo, pero el atar y el desatar es el ejercicio de autoridad. Póngame mucha atención.
¿Qué significa atar entonces? Atar significa prohibir o declarar ilegal una cosa. Y la palabra desatar significó, en otras palabras, permitir o declarar legal una cosa. Entonces, atar y desatar es la autoridad delegada prácticamente dentro del reino de Dios, un ejercicio práctico de autoridad. Póngame mucha atención. En otras palabras, Yeshua estaba dando a Pedro la autoridad para tomar decisiones, para regular la vida del Israel restaurado, que es su eclesía, que es su asamblea, que es su senado, y que permearía todo el escenario, todo lo que es la iglesia, o lo que conocemos como iglesia, Israel restaurado. Tendrán influencia sobre todo lo que se permitía y no permitía dentro de el Israel de Dios. En otras palabras, lo que Pedro prohibiría, el cielo lo prohibiría. Lo que Pedro permitiría, el reino lo permitiría. Ahora, ¿cuándo nosotros podemos entender de dónde viene este entendimiento, en otras palabras, de que Yeshua transfiere la autoridad? ¿De dónde se le dio a Yeshua la autoridad? ¿Dónde puedo yo encontrar eso para saberlo? Bueno, en Isaías 22:22 dice, mire, óigame bien, y ahí hace mención de la llave, porque eso es lo que significa llave. Tiene otros conceptos conectados a ella que voy a explicar, pero el concepto básico de llave es que a usted se le confirió una autoridad, se le permitió a usted, se le dio una capacidad, se le dio una autoridad, se le dio una investidura para que usted pudiera ejercer autoridad de parte del cielo. Póngame mucha atención. En Isaías 22:22 la Biblia dice, y la llave de la casa de David, póngame atención, la llave de la casa de David la pondré sobre sus hombros. Esto es una profecía acerca del Mesías de Israel, que es Yeshua. Dice la Escritura que él pondrá la llave de la casa de David sobre su hombro. Y ahí dice, y así abrirá, o sea, así atará, y a nadie cerrará, y así abrirá, y a nadie cerrará, y él cerrará y ninguno abrirá. Aquí está usando las mismas palabras que Yeshua está diciendo en Mateo 16, donde leímos, en Lucas 16, cuando habla de atar y desatar. Aquí dice, abrirá y cerrará, cerrará y ninguno abrirá. Entonces hay una profecía que nos guía a entender que la llave del reino davídico se le entregó a Yeshua. Dios el Padre puso la llave de la casa de David sobre los hombros de Yeshua. Yeshua lo que está haciendo ahora entonces es que está transfiriendo ese derecho que se le dio a él a su eclesía. Entonces él puede abrir, ninguno cerrar, él cerrará y ninguno abrirá. Él es el que tiene la autoridad sobre todo. Él es el que tiene la autoridad delegada de parte de Dios para poder establecer y para poder no establecer, para prohibir y para permitir. En otras palabras, la llave en el contexto de la escritura literalmente significa autoridad. Ahora, eso viene de una costumbre. Había una costumbre dentro del pueblo de Israel que nos da entendimiento claro de esto. ¿Cuál era? Escúcheme muy bien para que me pueda entender. Cuando los padres estaban por morir, reunían a todos los miembros de la familia. El padre ponía una túnica blanca con las mangas largas al heredero. Esa túnica significaba el heredero. El que le ponían una túnica era un símbolo de heredero, que era el siguiente en la autoridad de la familia. El primogénito siempre se convierte o se convertía en el heredero. Él toma el lugar de su padre después de su muerte. El padre le encarga el cargo antes de morir, le da la investidura, la autoridad para ser el que dirija la casa. En otras palabras, él toma el lugar del padre
Y el padre entonces le ponía esa túnica y también aparte de la túnica que le ponía, le daba un llavero con todas las llaves de la casa. Póngame mucha atención. Eso le depositaba a él, o se establecía en él la autoridad sobre su familia y todos los derechos que conllevaba ser el heredero, ser el primogénito. Era una ceremonia extraordinaria. Cuando el padre moría, el primogénito se paraba y cerraba los ojos del padre. Así que ese es el entendimiento detrás de lo que Isaías 22:22 está diciendo. Es esa costumbre oriental antigua que cuando moría el padre, el patriarca, transfería a su hijo primogénito la autoridad, entregándole no solamente dándole una túnica, y también le entregaba las llaves también de la casa. Eso fue lo que Dios hizo con Yeshua. Le dio la autoridad del cielo y la tierra. Por eso dice la Escritura que todos los reinos de este mundo vendrán a ser de Él, de su amado Hijo. Él es el gobernante. Él no solamente era el gobernante, también es el gobernante hoy y será el gobernante siempre. El que no edifica con Él desparramará. El que no está cimentado en esa verdad, hermano, perecerá en algún momento. Jesús es el heredero, en otras palabras, de todo lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Entonces es importante entender entonces que tú y yo ya hemos sido investidos de autoridad. Ya la tenemos en nuestra mano. ¿Qué nos ha pasado? Que no hemos podido ejercitar esa autoridad y conferir y recibir todos los privilegios que el reino tiene. Póngame mucha atención. Y eso es lo que yo quiero explicar ahora. Y por último, para poder entrar en la segunda parte de esto, esta es la introducción todavía, tengo ya casi media hora en esto. Es que la Torah dice aquí, la historia dice, que a través de este ejercicio de autoridad, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿a qué se refiere esto? No se refiere al infierno literal, ahí no está hablando de eso. ¿A qué se refiere? ¿Qué se refiere esto entonces, Fernando? El Hades literalmente era un hebraísmo. Ahora, ¿de qué? Mire, póngame mucha atención. Cuando Jesús va a este lugar donde se escenifica la historia dice que él fue a un lugar llamado Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo era un lugar que era el centro de la adoración de un Dios llamado Pan, que era simbolizado con cuernos, con mitad hombre y mitad cabra. Él estaba literalmente parado ahí en el lugar donde se adoraba. Ese lugar literalmente se conoce como las puertas del Hades. Ahí no está hablando de un infierno, está hablando de esa deidad que se adoraba ahí, que había tenido una influencia tan poderosa en el pueblo de Israel, en esa localidad, y que estaba arrastrando a muchos a perderse. Entonces él aparece en ese momento y establece delante de sus discípulos esa comparación de un reino celestial donde se le confiere a su eclesía, a su asamblea, a su senado, el poder para poder permitir y no permitir. Y está diciendo, esa deidad, esa creencia, lo que enseña esa creencia, lo que enseñan los proponentes de esa creencia, ni siquiera ellos podrán detenernos a nosotros. Eso es lo que está diciendo ahí. Esto es muy importante que lo entendamos. Comprendiendo esto, esa eclesía, que era el senado, tendría que entender entonces cómo operar con esa habilidad, esa capacidad, esa autoridad de las llaves en todo el reino, de permitir y no permitir. Ahora, ¿cómo viene eso?
Viene a través del conocimiento de los principios, el conocimiento de las llaves. Entonces usted necesita conocer las llaves. La llave para las llaves es no tener llave, porque hay mucha gente que sabe y ya sabe que tiene las llaves, pero no las sabe utilizar. Miles de gente dentro del pueblo del Eterno ya se le dio la autoridad para poder tener influencia, poder trascender en la historia, pero no pueden operar esa autoridad porque desconocen cómo utilizarla. Y a eso es que se refiere las llaves del reino. Entonces la llave para las llaves es no tener llave solamente, sino que la llave para las llaves es el conocimiento. Saber para qué son las llaves y cómo usarlas. En otra ocasión, Yeshua le dijo a su gabinete: se le ha concedido conocer los misterios del reino a todos ustedes. Lucas 8:10. En otras palabras, el reino, mis amados, no es una sociedad secreta, no es una religión, no es un lugar para uno gozarse 2 horas y salir ahí, vivir la vida mediocre, improductiva que muchos han llevado por muchos años. No, mi amado, la eclesía del Señor, cuando tú conoces al Creador, cuando tú conoces al Señor, tu vida es transformada en todas las áreas de tu vida. Tú comienzas un proceso de ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. No solamente a recibir y a percibir, mis amados, experiencias religiosas. Es por eso que las llaves deben ser aprendidas. Permítame ahora entonces poder ver algo aquí, que usted pueda ver algo de lo que quiero decir prácticamente. ¿Cómo utilizar las llaves? Hay una historia en Juan 14, 12, 14 que dice así. Póngame mucha atención. Dice: de cierto les digo, que el que cree en mí, las obras que yo hago, él hará también. Usted ve que usted va a hacer las mismas obras que él va a hacer. Pero la gente puede decir amén. Experimentado eso en su vida, y otros que sí, pero ahora dice algo más del texto y dice: aún mayores que yo. En otras palabras, lo que él está diciendo: ustedes deberían hacer cosas más grandes de las que yo hice, porque yo voy al Padre. O sea, yo me voy y ustedes se quedan. Nosotros que nos quedamos, se espera que hagamos cosas mayores que las que él hizo. Y todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, oye, ¿qué dice? Todo lo que pidieran al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieran en mi nombre, yo lo haré. En otras palabras, la eclesía de Yeshua, que nos incluye a todos nosotros, iba a hacer las mismas cosas que él estaba haciendo, y más todavía. Porque el Espíritu Santo, quien vendría después de él, él se iría y nos enseñaría a utilizar las llaves del reino y cómo usarlas. Una llave importante está incrustada en este pasaje. Este pasaje nos da una llave que el reino deberíamos nosotros estar usando constantemente. Es la llave que abre los almacenes del cielo. La llave que abre esta cerradura, mis amados, es la oración. Aquí dice que la oración, cuando nos ponemos de acuerdo y oramos, abrirá cualquier cerradura, cualquier puerta que esté cerrada. La llave de la oración abrirá. Esa es una promesa muy abierta, pero no es una forma de satisfacer nuestro propio egoísmo, nuestras propias carencias y nuestros propios deseos. En otras palabras, nosotros debemos utilizar la oración de una manera correcta. Es por eso que se debe aprender cómo, cuándo, cómo, por qué orar. Y cuando yo lo sepa, comenzar a hacerlo. Ejercitarlo.
Y eso comenzará entonces a aplicar en mi vida, que yo comenzaré a ver cosas desbloqueadas en mi vida y yo voy a materializar lo que el reino de Dios ha declarado que voy a recibir y materializar. Pero muy lamentable que la gente no le gusta, primero no le gusta estudiar, y segundo, muchas de la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, tampoco le gusta orar. ¿Cómo yo lo sé, Fernando? Bueno, porque los servicios de oración todos son tanto vacíos. Los servicios de estudio tanto vacíos. Pero tú dices, va a haber un concierto, y todo el mundo ahí lleno los conciertos. Pero los lugares de oración y los lugares de estudio, vacíos. Estamos usando mal la llave. Tenemos que aprenderla, conocerla y luego operarla para poder acceder a lo que Él nos quiere dar, lo que Él nos quiere traer a nuestra vida. ¿Cuántos me están entendiendo? En otra ocasión, Yeshua utiliza otro ejemplo visible y palpable, práctico de utilizar las llaves. La llave de la oración, póngame mucha atención, esta es la llave primordial para poder abrir el cielo. En una ocasión Yeshua estaba predicando en un lugar, ¿se acuerda? Mateo 14, 16, 21. La Biblia dice lo siguiente, dice, Yeshua les dijo, no tienen necesidad de irse. Él había predicado, habían 5,000 personas en la hierba, luego de haber oído el mensaje que le estaba predicando. Y la Biblia dice que él le dice, no tienen que irse. Y él entonces hace algo extraordinario, le dice a los discípulos de él, a los 12 que eran los discípulos principales, denles de comer a ellos. Ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Oye lo que dijeron. Él les dijo, entonces ellos dijeron una cosa y Yeshua les dice otra. Yeshua dice, tráiganmelo aquí. ¿Qué le trajeron? Los 5 panes y los 2 peces. Entonces, dice la Escritura, mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los peces y levantando los ojos al cielo, escuche la llave, bendijo, levantó los ojos al cielo y bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos. Dice, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Quieres saber cómo se usa la llave? Aquí estamos estudiando esto. Entendiendo las llaves del reino. Yeshua usó esta situación para poner a prueba a sus discípulos, para ver si ellos recogían o reconocían los secretos del reino. Si ellos podían utilizar las llaves del reino. Él le dijo, denle de comer. ¿Saben ustedes qué respondieron ellos? Usted lo leyó ahora mismo, lo que nosotros todos respondemos. Siempre que se nos presenta un problema difícil, siempre que hay una adversidad, siempre que hay algo que como que traba el camino, siempre nos vivimos quejando, le echamos la culpa a todo el mundo, le echamos la culpa al mismo diablo. El diablo tiene que estar cansado de tanta culpa que le hemos echado de todos nuestros fracasos y todas nuestras inconsistencias. Es porque no entendemos la Escritura. No sé si usted ha entendido ya que el diablo, dice la Escritura, está vencido. Es por eso que dice la Escritura que los entendidos brillarán. Las tinieblas nunca podrán con alguien que brilla, que tiene luz. Y la luz es entender los principios del reino, a utilizar la autoridad y la llave que tenemos ya. Deje la queja avanza, deje de llorar tanto, deje de echarle la culpa a su vecino, al pastor, a su amigo, a la economía, al gobierno, y utilice la llave del reino, de los cielos. La tierra no puede cerrar el cielo, al revés. Todo lo que en el cielo, en la tierra pasa, usted lo puede modificar a través del cielo, de la autoridad que usted tiene. En otras palabras, ellos dijeron, ¿qué
¿Qué llave usamos? Oye, se trabaron. Lo sorprendió ahí porque él pensaba, Yeshua le hace esa pregunta para que ellos pudieran entender su precariedad, para que ellos pudieran entender que ellos todavía no sabían cómo usar las llaves, le estaban dando una lección de utilizar las llaves. Entonces la Biblia dice que Yeshua entonces le enseña cómo. Entonces, gloria al Señor, porque Yeshua estaba ahí, es nuestro maestro. Capte esto hoy, mi hermano, esto puede cambiar su vida. Entonces la Biblia dice que él sí sabía utilizar la llave y él la utilizó. A Yeshua le fue tan bien porque él siempre utilizó las llaves en el momento preciso. La Biblia dice que lo primero que él hizo fue que levantó sus ojos al cielo. Mi amado, cuando a usted le pasa algo, cuando usted tiene una traba, cuando usted parece que la cosa se le puso color de hormiga, ¿qué usted hace? Levanta usted sus ojos al cielo. Levanta usted los ojos al cielo. Porque al cielo en la escritura es un eufemismo que significa Dios. En otras palabras, a él levantar los ojos al cielo está diciendo: mi fuente es Dios, mi almacén es Dios, mi sanidad, mi provisión, mi ayuda, mi socorro, mi fortaleza está en los cielos, no en la tierra. Mi fuente es Dios, estas otras palabras. Él es mi Padre, Él es la fuente de todo. Esa es la llave. Y luego dice que bendijo. Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, Rey del universo, que extraes el lejen de la tierra. Tú ves que Él extrae el lejen de la tierra. Esa es la bendición hebrea de cuando se come el pan. Luego que comemos decimos: bendito eres tú, eterno nuestro del universo, que extraes el pan de la tierra, que abres tu mano y satisfaces a todo ser viviente. ¿Usted sabe cuántas veces un judío hace eso al día? 100 veces. Porque toda su vida, desde que se levanta y que se acuesta, está bendiciendo a su Dios. Está agradeciendo, en otras palabras. Está conectándose a la fuente. La oración conecta. Es la llave que abre el cielo para tu beneficio. Miró el cielo y dio gracias. En otras palabras, él puso la llave de la oración y abrió el almacén de la provisión en ese momento. Porque ahí lo que se necesitaba era comida. Entonces él usó esa llave ahí cuando había esa necesidad. Porque el reino siempre estará dispuesto a entrar en cualquier lugar y satisfacer todo lo que necesita el momento donde tú estás. Si es sanidad, sanidad. Si es finanzas, finanzas. Si es matrimonio, matrimonio. Si es restauración de hijos, restauración de hijos. Si es un ministerio, el ministerio. Dios siempre, el reino siempre traerá solución al problema presente, a la necesidad presente. En otras palabras, él supo utilizar, no solamente conocía las llaves, no solamente es importante, como dije, conocer la autoridad, que usted tiene autoridad, sino usarla. Que yo oro, que tú oras. ¿Y dónde está el resultado? Es con resultado aquí. ¿Qué tú estás haciendo? Es visible. Póngame mucha atención, por favor. Permítame ahora ir cerrando. Ir cerrando. Ya ir bajando, ya puede entender este concepto. Las llaves tienen el concepto detrás de autoridad. Para poder tener la autoridad y operarla en tu vida, para que puedas tú recibir todos los beneficios de ser un ciudadano del reino de Dios. Ya usted tiene ya beneficios por ser parte del reino de Dios, mi amado. Usted no es un mendigo, usted es un rey. Usted es el hijo del rey. Todas las oportunidades están ahí disponibles. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Cuál es su queja? ¿Por qué usted llora?
saque la llave que usted tiene, ore a Dios, abre ese acceso, permiten, entre, abra cosas para su vida, utilice lo que le dieron. Usted ya tiene la autoridad de atar y desatar. Usted es parte del gabinete de Dios. Las llaves son el ejercicio del poder que usted tiene, pero usted necesita conocer cómo opera eso y después hacerlo. Por tanto, hay varios principios de las llaves. Hay 7. Permítame enumerarlos uno por uno. El conocimiento lleva al entendimiento y a la comprensión. Conocer las llaves te llevará al conocimiento, te llevará al entendimiento y a la comprensión. Una vez que conocemos los principios detrás de las llaves, podemos entender cómo funciona el reino. Esta es la operación, mi amado. Primer principio de las llaves. Las llaves representan, como dije, autoridad. Si usted posee una llave para un lugar, significa que usted tiene la autoridad de ese lugar. Segundo, las llaves representan acceso. Una llave te da acceso instantáneo a eso que la llave abre. El secreto está en saber lo que abre la llave. Eso es lo segundo. Lo tercero que representan las llaves es propiedad. Si tienes la llave, tienes la propiedad de lo que el reino concede. El rey estaba siempre preparándose para bendecirte y prosperarte desde una dirección completamente inesperada. Cuando usted posee, mis amados, los recursos del reino, usted nunca estará destituido. La posesión de una llave te da propiedad de facto, imperativamente, de lo que abre la llave. Por lo tanto, cuando usted posee la llave del reino, usted tiene la propiedad del cielo y de la tierra. Por eso él dice: todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces te está diciendo: te estoy dando propiedad de todos los recursos del cielo y de la tierra. En otras palabras, tú y yo somos propietarios en la tierra de lo que está pasando en el cielo. Por tanto, usted no puede juzgar cómo su vida está marchando ahora. Usted no puede estar mirando sus circunstancias. Si le despiden de un trabajo, gloria a Dios, usted tiene las llaves para conseguir otro mejor. Es más fácil estar asustado, es más fácil estar estresado, es más fácil estar llorando. Sí, yo lo entiendo, usted tiene que pagar cuentas, usted tiene que hacer los compromisos, pero porque llora, no gaste energía en lloradera, gaste energía en abrir un acceso, porque ya usted tiene la propiedad de lo que con las llaves. Cuarto, las llaves representan también control. Si usted posee la llave de algo, usted lo controla. Usted controla cuando se abre, cuando se cierra, cuando tiene acceso a ella. Si usted tiene la llave de un apartamento, usted accesa cuando usted quiera a ese apartamento. ¿Por qué? Porque usted tiene el control, porque tiene la llave. Quinto, las llaves representan autorización. La autorización significa tener la autoridad para actuar en nombre o en lugar de quien te dice. Usted no está operando aquí en nombre suyo. Usted no está yendo a la cara de vaquero, como decimos en República Dominicana. No son sus méritos. No son sus méritos. La autoridad la tiene Él, que te la dio. Entonces tú estás entonces representándolo a Él. Él te autorizó para que lo hagas. Sexto, las llaves también representan poder. El que tiene la llave, el que conoce la llave, tiene poder en sus manos. El que te da la llave también, ya sabemos quién nos dio la llave, Yeshua, también nos entregó el poder.
nos dio poder. Esto es similar a controlar, ya que si usted tiene el control, tiene el poder. ¿El poder de qué? De todo lo que la llave abre. Por ejemplo, si usted tiene un automóvil, para encender ese automóvil, ¿qué usted necesita? La llave. La llave, cuando usted acciona el carro, es el poder que hace que el carro encienda y lo dirija y lo lleve al lugar donde usted quiere dirigirse. Eso es un poder. Te da poder también cuando tú tienes la llave de tu casa, entrar a tu casa y tienes el poder de entrar y de salir. Y también tienes el poder de permitir quién entra y quién no entra. En tu casa no puede entrar nadie que tú no quieras. Y por último, las llaves representan libertad. El que sabe, el que conoce, el que entiende y el que la usa. Porque son tres cosas diferentes. Usted no te puede estar quejando si usted no la usa. Yo sí la uso. Y gloria al Señor. Porque este reino es un reino práctico. Este reino no es un reino teórico. Representan libertad. Cuando usted tiene las llaves, usted es libre de entrar y salir cuando le dé la gana. Usted es libre de abrir y cerrar. Las llaves del reino nos dan libertad en todo sentido, sentido físico, en sentido emocional, en sentido espiritual. Es por eso que Jesús parece que usted lo ve que es muy despreocupado muchas veces en las escrituras, como que no le da mente a las cosas. En una ocasión iban en una tormenta y él estaba durmiendo. En una ocasión todo el mundo estaba llorando y estaban velando a Lázaro, su discípulo amado, y él llegó 4 días después. Porque Jesús no tiene libertad. Él sabe quién es, él sabe que tiene la autoridad de la muerte, de la vida, de la prosperidad, de la sanidad. Y por eso cuando fue ahí, operó la llave. Jesús operaba en la autoridad del reino. Jesús no lloraba, no gritaba, no era emocional como todos nosotros. Y eso es lo que Él nos quiere enseñar a través de este principio del entendimiento del concepto de las llaves. Por tanto, las llaves tienen estos principios internos en ellas. Ahora, permítame concluir con esto. Termino aquí. Ya no queda, son las 9:58. Bueno, estamos a tiempo, 1 hora. Deme 15 minutos más para poder decir estas cosas. Yo creo que usted ha aprendido. Los que van a oír esto tienen un manjar, mi amado, porque aquí hay una información que si usted la sabe utilizar, usted comienza a ver cosas grandes. Verá cosas grandes en los próximos días. Vendrán cosas extraordinarias para su casa, para su ministerio, para su negocio, para su familia, para su vida. Utilice las llaves, conózcala. Las llaves también tienen algunas características importantes que debemos saber. Lo primero que tengo que decir es que las llaves son leyes. Las leyes en el reino de Dios son fijas, no varían, son estables. Usted puede estar triste, usted puede estar sin trabajo, usted puede tener problemas financieros, problemas económicos, y las llaves seguirán operando igual, porque son leyes. Yo siempre le digo a los hermanos, trate y experimente tirarse de un edificio a ver qué le va a pasar a usted. Lo menos que le puede pasar a usted es que usted se quiebre una pierna. ¿Por qué? Porque hay una ley que se llama la ley de la gravedad. Entonces esa ley, aunque usted esté en cualquier situación, no cambian, son fijas, son estables, así no son todas las leyes espirituales. Las llaves también son principios. Cuando Jesús habló de las llaves del reino, Él estaba hablando también de principios fundacionales. Él no estaba hablando de llaves físicas literales, ya que las llaves es un simbolismo del atar y desatar que Él expresa en ese verso. Las llaves del reino son los principios, son los sistemas que operan bajo las leyes fijas. Las leyes se expresan entonces en principios.
Cuando Él nos da las llaves, Él nos da también los principios por los que opera el reino de Dios. Por eso que usted puede ver que, muchas enseñanzas que Él dio. El reino de los cielos es así. El reino de los cielos es comparado a. El reino es así. ¿Por qué? Porque lo que le estaba tratando de comunicar era llaves en forma de principios operacionales para operar en el reino de Dios. En otras palabras, con estos principios ganamos el acceso a los sistemas que componen la obra del reino de los cielos. Y una vez que aprendemos las leyes, el sistema operativo y los principios, todo el cielo estará disponible para todos nosotros. También, aparte de ser las llaves son ser leyes y principios, las llaves también son sistemas. Todo gobierno opera y se ejecuta en sistemas. Por ejemplo, dentro de los gobiernos hay sistema social, sistema económico, sistema político, sistema educativo, sistema de telecomunicaciones. El conocimiento de los sistemas y su funcionamiento es clave para poder entender el poder y la influencia. Controlar los sistemas y controlar el gobierno te llevará a ti a tener dominio. Dominio de la situación, de cualquier adversidad, cualquier cosa que tú quieras desbloquear del cielo. Es el lugar donde está toda tu fuente. Tu fuente está en los cielos. Los sistemas del reino están fuera del alcance de los que están fuera del reino. Estar fuera del reino es inutilizar o no utilizar las llaves disponibles. Aparte de eso también las llaves activan la función. Las llaves activan la función. Un carro funciona con gasolina. La llave de la gasolina activa la función del carro. Sin gasolina el coche no correrá sin importar las muchas otras llaves que tú tengas. Necesita la llave que lo abre y que lo enciende. Póngame mucha atención. La llave entonces activa el reino. Hace que el reino funcione en tu vida, para que tú así puedas disfrutar de los derechos y los privilegios que se te concedió cuando tú comenzaste a ser parte de ese reino. Esto es mucho más seguro que depender de los sistemas del mundo. Otra cosa que debo comunicar es que las llaves también inician la acción. La llave, como le dije, para ese auto, para ese carro, inicia la acción de arrancar el motor. Las llaves del reino, cuando sabemos cómo usarlas, inician la acción del reino. Y por último, las llaves son los principios por los que opera el reino de Dios. Póngame mucha atención entonces. Cuando yo entonces acciono la llave, cuando yo opero en el principio, porque no solo son las llaves principios, sino específicamente las llaves para la operación del reino. Las llaves son la operación del reino. Ellos nos dan acceso a los planos, a los esquemas, a los diagramas, a los diseños, para que podamos entender y apropiarnos de los mecanismos internos del reino de Dios. Mi amado, la religión se basa en sentimientos. La religión se basa en emociones, en ilusiones. La religión se basa en manipulación, en competencia. Es contrario a esto que estoy hablando, al reino de Dios. El reino de los cielos opera con llaves, opera con principios, opera con leyes. Operan con una conciencia de Dios, que Dios es el gobernador del mundo y que tú eres su hijo, que lo estás representando en la tierra, y por tanto estás caminando conforme a como Él te diseñó. El reino debe ser entendido porque opera en llaves.
Usted puede desear, sentir, rogar, suplicar todo lo que quiera. Pero sin las llaves correctas, usted seguirá estando excluido, fuera de todo lo que Dios quiere hacer con usted y a través de usted. Porque los sentimientos lo han traicionado. Porque los sentimientos y las emociones no abren ninguna puerta. Los sentimientos y las acciones son inoperantes para abrir cualquier o desbloquear o activar el reino de Dios en su vida. Lo que lo abre, lo que hace que usted accese al cielo, active al cielo en su vida son las llaves. En el sistema del mundo sale adelante por matar, por desacreditar, por herir, por manipular, por subir sobre personas, por criticar, usando a las personas, les roba. En otras palabras, la ley del más fuerte. El reino no es así. El reino es invertido. El reino, para poder manifestarlo y vivir y seguir adelante, hay otras llaves que son lo que abren el cielo, las llaves. En vez de tú operar como el mundo opera, como mencioné, matando, robando, el reino es diferente. El reino es amando, dando, sirviendo, orando, accionando la llave correcta. Si no utilizas las llaves, no serás de influencia, eres salvo, pero tú no podrás ver a Dios en tu vida, en la tierra. Dios te creó para que seas feliz, para que seas productivo, para que vivas una vida tal cual Él lo diseñó. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, que tú seas la persona que Él diseñó, su representante en la tierra.